Nos acompaña hoy don Álvaro Retana, gerente general de GTI. Don Álvaro, ¿cómo me le va? El saludo de las buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes, encantado encantado de de estar estar con con ustedes. ustedes. Un placer en esta semana que recién empieza. empieza. Don Álvaro, gracias por estar con nosotros. Quería consultarle porque, bueno, ya hicimos, ¿verdad? Con algunos tropiezos, ¿verdad? Otros más fluido, pero con algunos tropiezos, la primera declaración de impuestos en Tribu CR. Se viene otra declaración. ¿Qué aprendimos de la primera? ¿Y qué podemos esperar para esta segunda, este segundo compromiso que tenemos por lo menos en los próximos días? Bueno, lo que esperaríamos es que todo sea más fácil. En realidad, para nosotros mismos fue un proceso duro de aprendizaje. Tuvimos que aprender cómo entrar al sistema, cómo hacer los autorizados, cómo crear las credenciales y cómo hacer la declaración donde algunas cosas no estaban listas de parte del ministerio y era algo totalmente nuevo. Nos costó mucho en realidad, pero la mayoría de la gente pudo hacer el proceso de presentar la primera declaración del impuesto al valor agregado, pudo hacer el pago con algunos inconvenientes. Por ejemplo, en el caso nuestro, las retenciones de los bancos no nos aparecían, entonces tuvimos que pagar un poco más esperando que esta vez ya aparezcan. El cambio del formato de la declaración también fue muy fuerte. Algunas de las facturas recibidas no aparecían tal como se decía, pero al fin ya la gente pudo ir aprendiendo y creo que estamos más preparados para presentar el próximo 17 de noviembre la declaración, porque generalmente es 15, pero 15 cae fin de semana, entonces se traslada al lunes 17 de noviembre la próxima declaración del impuesto al valor agregado y esperaríamos que sea mucho más sencillo. Nuestro sistema, quede claro, también tuvo que aprender y ya está listo para trabajar en estas declaraciones nuevas. Aquí tenemos ya varias consultas y gracias a las personas que nos envían sus preguntas. Dice por acá el número terminado en, vamos a ver, 1179. Dice, en mi caso, desde el mes pasado no puedo pagar el IVA. Ya tengo 2 tickets abiertos en la plataforma, pero aún no me resuelve Hacienda. ¿Qué inconvenientes podría yo tener? El problema se presenta porque no habilita la opción para pagar. ¿Qué inconvenientes enfrenta esta persona? Bueno, algunas personas les pasó eso, no pudieron pagar. Ahí tiene una ventaja. Él está intentando pagar y no ha podido. Tiene como pruebas los tickets que abrió ante el Ministerio de Hacienda. Hay algunas ventanillas abiertas como los bancos, pero al final todas consultan el mismo sistema. Es decir, si él no puede pagar desde la página, es posible que tampoco pueda pagar en la ventanilla del banco, y con esto no le deberían cobrar multas porque tiene las pruebas de que intentó pagar, tiene la prueba de que abrió el ticket y entonces con ese material hace una solicitud de revisión en caso de que le aparecieran multas y se las van a tener que descontar. Aquí dice el número terminado en 2533 que si a través de esa plataforma, si a través de Tribu, se paga el timbre de cultura. Todo se paga a través de la misma plataforma, es correcto, porque todos son impuestos que van a la misma cuenta. Ok, aquí el número terminado en 9410 también nos hace alguna consulta. Dice, tengan una buena tarde. Uber cambió el sistema de impuestos y en el nuevo contrato que se puso se entiende que es el trabajador, el chofer o la persona que tenga el servicio que tiene que presentar el pago de impuestos. ¿Se sabe algo al respecto? Sí, entendemos que hubo un cambio para los choferes de Uber que le están pidiendo ahora que presenten incluso factura electrónica, y al inscribirse ellos en Hacienda y al tener que presentar una factura electrónica van a tener que hacer la declaración de impuestos, tanto del impuesto al valor agregado como el impuesto a los ingresos que tengan,
Y entonces deberían hacer desde ya una pequeña contabilidad donde tienen ingresos de parte de Uber, pero también tienen gastos como el recibo de la luz si tienen un vehículo eléctrico, los recibos del combustible si tienen vehículos a gasolina y los demás gastos relacionados con ese vehículo, los que están pagando el alquiler del vehículo, el leasing del vehículo a Uber, todos esos gastos los podrían registrar como parte de la operación para que no tengan que pagar un impuesto de renta que no es real. Ok, entonces los trabajadores de Uber o de plataformas digitales tendrían entonces ya que empezar a presentar factura electrónica y tener que declarar los impuestos. Nos decía don Álvaro que es importante que tomen en cuenta también los gastos que tienen, que puedan solicitar las facturas para poder incluir esto dentro de una contabilidad. Me parece importante hacer ese énfasis, don Álvaro. Sí, es que los gastos les van a venir como pago de seguro que se los rebajan automáticamente de la cuota. Entonces no están teniendo ellos una factura por ese gasto, como ejemplo. O ciertas comisiones y otros cargos que le rebajan. Entonces tienen que coger ellos el reporte de ese pago que hicieron en el formato que les viene de la empresa Uber y posiblemente tienen que crear una factura de compra para poder formalizarlo y registrarlo dentro de su contabilidad. Sí es importante una asesoría, tener un sistema que permita hacer esas cosas como el nuestro y empezar desde ahora, porque si no lo hacen, a final del año se les va a acumular un problema. En este tipo de cosas, o sea, a veces no importa si es la empresa la que le va a rebajar el IVA y va a hacer la declaración, la responsabilidad del contribuyente y él tiene que llevar su contabilidad completa, porque si no, no hay nadie que le quite esa responsabilidad que tiene. Aquí el número terminado en 0929 nos cuenta que factura con GTI, pero que también utiliza otros facturadores y esos otros le han estado dando problemas porque le rechazan la emisión de la factura. Quería preguntarle, tal vez aprovechando el comentario de esta persona, don Álvaro, ¿cómo nos ha ido en GTI en materia de la aceptación de facturas? Por supuesto que es una curva de aprendizaje, pero ya se ha normalizado todo, vamos de forma fluida en la emisión de las facturas. Sí, no tenemos rechazos de facturas de Hacienda. En realidad, los primeros 15 días del sistema, tal vez las primeras 3 semanas, habían muchos rechazos, pero era por desconocimiento de los usuarios. Y es que nosotros dimos cursos de capacitación, la gente no los llevó y a veces tenía que hacer una factura que tenía una exoneración, que era para una zona franca, alguna factura que era para el extranjero, alguna cosa especial, y no sabía cómo hacerla. Y cambió tanto que no incluían todos los datos necesarios y entonces los rechazos se daban por esos factores, básicamente por falta de capacitación. Aunque el sistema no tiene problemas, hay que saber usarlo. Para el caso de Uber que hablábamos anteriormente, vamos a coordinar un curso de capacitación especial para poder invitar a todos los choferes de la plataforma Uber y que sepan paso a paso todo lo que hay que hacer para el cumplimiento tributario. Aquí esta persona nos cuenta que cuando le emite una factura a una empresa específico, esa factura se rechaza. Es decir, no sé, está Juan S.A. y don Álvaro S.A. Si esta persona que nos está contactando emite una factura para Juan S.A., le sale bien, pero a don Álvaro S.A. le sale mal. Es un problema de la otra empresa. Es decir, me refiero, se pueden identificar casos en los que a la persona a la que usted le está emitiendo la factura o a la empresa a la que se le está emitiendo tenga algún problema en Hacienda y por eso no se le puede emitir la factura. Es correcto, si tiene mala la actividad económica y hay algún error,
si tiene algún error en los datos de la persona, Hacienda le va a rechazar esa factura. Y entonces cuando uno tiene una empresa, una persona con los datos correctos y algún otro cliente con algún dato malo, la factura va a ser rechazada. Hay que revisar porque por lo menos en el sistema nuestro dice el motivo de ese rechazo, y entonces hay que leer bien el motivo del rechazo para corregir la información que está mandando mal. Don Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, es un placer. Era don Álvaro Retana, gerente general de GTI Facturación Electrónica. Recuerde que GTI le capacita sin costo alguno y tiene a su disposición la central telefónica 2105-4400, 2105-4400 o también al WhatsApp. Bueno, usted manda un mensajito por WhatsApp al 6222-3030, 6222-3030. Finalizamos así la sección.